El primer ataque no fue fuego y destrucción. Fue silencioso, calculado e invisible a simple vista. Como se esperaba, los grises desataron su bombardeo EMP, detonando oleadas de pulsos electromagnéticos a cientos de pies sobre la superficie terrestre, sofocando fuentes de energía desprotegidas, agotando baterías hasta dejarlas inútiles, sumiendo sectores enteros en un profundo y engañoso silencio. En cualquier otro planeta, este sería el inicio del colapso total, el momento en que la civilización se desmorona bajo el peso del fracaso tecnológico. Meses de preparación intensiva habían asegurado que la humanidad no caería en la primera ola de oscuridad. Se instalaron tejidos de aleaciones especiales sobre plantas de energía, garantizando que los suministros permanecieran intactos. Torres eléctricas, evitando la propagación de fallas en la red. Baterías de vehículos militares, protegiendo activos de movilidad cruciales. Centros de comunicación, manteniendo activo el mando táctico. Y cuando las ondas EMP golpearon, detonando con sincronización perfecta, las defensas de la Tierra se mantuvieron firmes, impenetrables, intactas. El verdadero genio de la resistencia humana no fue solo proteger su tecnología, sino hacer que los grises creyeran que habían ganado. A medida que la onda EMP recorrió ciudades y fortalezas, la humanidad actuó como si hubiera caído. Los droides de batalla quedaron rígidos, apagando sus sistemas lo justo para vender la ilusión. Los soldados permanecieron inmóviles, fingiendo que sus equipos habían fallado por completo. Las ciudades se oscurecieron, sus luces parpadeando, sus escudos desvaneciéndose en la nada. Desde la órbita, los grises observaron, convencidos de que la Tierra había colapsado como se esperaba, seguros de que su ola de asfixia electromagnética había dejado al planeta indefenso y vulnerable. Lo habían visto ocurrir en decenas de mundos antes. Así que, confiados, desplegaron la siguiente fase de su invasión, los droides exterminadores. Pensaron que se acercaban para el golpe final, pero en realidad, estaban caminando directo a la mayor trampa de la humanidad. Cuando los primeros droides exterminadores aterrizaron, sus cuerpos mecánicos desplegándose desde cápsulas de contención lanzadas desde la órbita, escaneando el campo de batalla con precisión fría, creyeron que estaban ingresando a un mundo listo para la conquista. Pero bajo el silencio, bajo la ilusión de la derrota, cada combatiente humano esperaba. Manos firmes, armas listas, corazones indomables. Y cuando llegó el momento, cuando los droides avanzaron demasiado, el campo de batalla cobró vida. La humanidad no estaba indefensa, la humanidad no estaba rota, la humanidad estaba lista. Y la lucha por la Tierra verdaderamente comenzó, pero esta vez, la humanidad no caería, porque habían engañado a los grises mejor que nunca, y la guerra apenas estaba comenzando. Los grises creían haber neutralizado la resistencia, y eso era exactamente lo que la resistencia quería que pensaran. Sin titubear, los grises lanzaron su histórica segunda ola. Millones de cápsulas de contención descendieron desde la órbita, estrellándose contra las cimas de las montañas de la Tierra, liberando horrores de acero y precisión que desde las montañas descienden atraídos a los búnkers en las ciudades. Droides exterminadores. Altos, de 6 patas, sus formas cambiaban y se adaptaban mientras escaneaban el campo de batalla devastado por la guerra. Cada unidad estaba equipada con sistemas de armas adaptativas, capaces de analizar y neutralizar amenazas en tiempo real. Cañones de plasma rastreadores de calor, lo suficientemente potentes como para fundir el blindaje reforzado. Protocolos de nanoreparación que permitían a las unidades dañadas autorrepararse en movimiento. Pinzas de trituración, optimizadas para desmembrar organismos biológicos, con un solo propósito: exterminio. Se movían con una precisión aterradora, descendiendo sobre ciudades abandonadas, en las afueras de los búnkeres y en las estaciones de defensa, cazando cualquier rastro humano. Por los primeros minutos,
parecía que la Tierra había caído. Pero entonces, la trampa cobró vida. Como un trueno inesperado, los droides de batalla de la Tierra se reactivaron. Sus circuitos intactos tras la ola de pulsos electromagnéticos, sus sistemas protegidos exactamente para este momento. Los soldados humanos, que antes fingían estar muertos, irrumpieron en acción, armas en mano, disparando con una precisión implacable. Los cañones de plasma orbitales, ocultos dentro de las cordilleras, entraron en erupción, pulverizando grupos de droides exterminadores antes de que pudieran reaccionar. La lucha fue brutal, despiadada. Droides chocaban en una guerra mecánica. Las fuerzas humanas atravesaban las máquinas que avanzaban. Los campos de batalla ardían en puro caos. Los cañones de plasma, el núcleo de las defensas de los búnkeres terrestres, habían sido diseñados con un único propósito: despedazar aeronaves enemigas antes de que pudieran desatar el infierno en tierra. Montados en estaciones móviles, posicionados estratégicamente en fortalezas, búnkeres de batalla y bastiones reforzados, estas armas se habían optimizado meticulosamente para apuntar a naves rápidas, mientras conservaban la movilidad suficiente para reposicionarse cuando fuera necesario. Y cuando finalmente golpeó la invasión, la humanidad no dudó. El cielo se convirtió en fuego. Cuando la primera oleada de naves de carga grises entró en el rango de ataque, las baterías defensivas de la Tierra se activaron en perfecta sincronización, miles de torretas de plasma bloqueando objetivos simultáneamente. El pulso de energía fue instantáneo. Gruesos rayos de plasma concentrado azul atravesaron el metal de los droides como lanzas electrificadas, perforando cascos, derritiendo armaduras, detonando cámaras de combustible con precisión devastadora. Los grises esperaban resistencia, pero jamás habían visto un mundo invadido contraatacar tan rápido. En cuestión de minutos, cientos de naves de carga de droides exterminadores se redujeron a escombros en llamas, sus cascos quebrándose en pleno vuelo, sus unidades de combate de alta tecnología obliteradas antes de poder siquiera desplegarse. El cielo, que alguna vez fue un presagio de destrucción, ahora estaba colmado de los restos de la primera gran victoria de la Tierra. El momento fue electrizante. En todo el planeta, las fuerzas de resistencia fueron testigo a algo increíble. La humanidad estaba contraatacando, y no solo con esperanza y desesperación, sino con eficiencia absoluta y fuerza abrumadora. Esto no era una defensa desesperada, era guerra, luchada con cada gramo de preparación que la humanidad había perfeccionado por años. Ninguna especie antes había estado lista como lo estaba la Tierra. Y cuando las naves restantes de los grises ajustaron su estrategia, preparando su siguiente fase de asalto, lo hicieron con vacilación, porque ahora comprendían algo aterrador. Esta invasión no iba a ser fácil. Esto no sería otra conquista rutinaria. Por primera vez en la historia de su imperio, estaban enfrentando a un enemigo que se negaba a caer. Y eso solo era el comienzo, porque la Tierra estaba lejos de terminar. Y a través de todo, la Tierra mantuvo su posición. Por un breve instante, la resistencia probó la ilusión de la victoria. La fuerza bruta había destrozado los droides exterminadores, sus filas quebradas, sus cuerpos metálicos desplomándose bajo la imprevisibilidad humana y el fuego devastador en menos de una hora. El campo de batalla parecía despejado, el camino a la supervivencia abierto, la guerra imposible inclinándose a favor de la humanidad. Pero los grises habían planeado para esto, siempre lo habían planeado. Y así comenzó el verdadero terror. Sobre la Tierra, millones de cápsulas de contención, naves que habían permanecido intactas durante el primer asalto, de repente cobraron vida y descendieron lejos de las zonas fuertemente protegidas en los búnkeres. Estas naves de carga aterrizaron, liberando el horror dentro de ellas. No eran máquinas, no eran armas construidas con acero y circuitos, eran pesadillas biológicas.
criaturas cosechadas de mundos conquistados, modificadas genéticamente y criadas con un propósito singular: exterminar a la humanidad. Las bestias cayeron del cielo, sus cápsulas de contención rompiéndose como huevos podridos, desatando horrores que jamás debieron existir en la Tierra. Sus formas eran diversas, algunas eran pequeñas y rápidas, deslizándose por las trincheras, desapareciendo en las sombras, atacando sin previo aviso. Otras eran colosales, criaturas con una fuerza devastadora, mandíbulas afiladas como navajas, y exoesqueletos tan endurecidos que las armas de plasma luchaban por atravesarlos. Y luego estaban los peores de todos, las unidades de mando, monstruos genéticamente optimizados para la guerra, capaces de calcular formaciones tácticas, liderando ataques coordinados, dirigiendo la masacre ellos mismos. La Tierra nunca había visto monstruos como estos antes, pero la Tierra tampoco había luchado como lo haría ahora. Marco, como todos los demás, temía la batalla. Había estrategizado contra probabilidades imposibles, había estado en el centro de la resistencia humana sin jamás titubear. Pero esto era diferente. Porque cuando entró en la cámara táctica de los Silver, se encontró cara a cara con 20 versiones de sí mismo, todas preparadas para la guerra, todas listas para liderar la lucha por la Tierra. Clones. Réplicas perfectas, portando sus habilidades, sus recuerdos hasta la última semana, creados con un solo propósito: garantizar la victoria, a cualquier costo. Los plateados explicaron su razonamiento. Marco era demasiado valioso. No podían darse el lujo de perderlo. Así que lo replicaron, utilizando la misma tecnología gris que había permitido a sus enemigos expandir sus filas rápidamente. Pero la verdadera ventaja era más profunda. Los clones no eran solo luchadores independientes, eran extensiones de Marco mismo. En cualquier momento, si un clon requería su control directo, Marco podía teletransportar su conciencia, anular la mente del clon, tomar el mando, ejecutar misiones críticas sin salir del centro de mando subterráneo. Esto no era solo protección, era desplegar una fuerza que los grises nunca podrían anticipar. Y aunque Marco odiaba que los plateados lo hubieran hecho sin decírselo, no podía negar que el plan tenía sentido. Un clon lidera el sitio en Beijing. Designación de clon: Marco 07. Misión: comandar la resistencia oriental en la batalla por Pekín. Marco 07 permaneció en las líneas del frente, escaneando el horizonte en ruinas, observando cómo las naves de desembarco grises descendían, descargando su siguiente oleada de horrores biológicos en las calles en llamas. La resistencia aguantaba, pero apenas. A este ritmo, Pekín caería en cuestión de horas. Marco 07 se conectó a la red central, sabiendo que Marco mismo monitoreaba todo desde la base plateado subterránea. Solicito anulación de conciencia. En cuestión de segundos, la mente de Marco irrumpió en su cuerpo. Tomó el control, vio a través de los ojos de Marco 07, sintió a través de sus extremidades. No hubo vacilación, no hubo tiempo perdido. Refuerzos en camino. Redirigir contraofensiva a los distritos del río. Rompemos sus líneas de suministro ahora. Y así, Pekín sostuvo la línea. Designación de clon: Marco 14. Misión: sabotear las naves de carga grises con monstruos en las afueras de Johannesburgo, Sudáfrica. El plan había sido perfecto, la infiltración impecable. Pero los grises estaban adaptándose, estaban aprendiendo, comprendiendo que la imprevisibilidad humana era su mayor obstáculo. Marco 14 acababa de irrumpir en la nave de aterrizaje, colocando disruptores de energía, listo para incapacitar la artillería planetaria enemiga. Y entonces, un bloqueador de teletransportación se activó, cortando su conexión con Marco. No había anulación, no había respaldo. Por primera vez, un clon de Marco estaba verdaderamente solo.
Marco no podía abrir portales abiertamente, porque el uso de la tecnología de teletransportación debía seguir siendo una sorpresa para los grises. Marco 14 luchó. Quiso usar su escudo de teletransportación, pero el grueso de la armada gris aún no estaba en rango. Cada acción de teletransportación debía ejecutarse lejos de ojos públicos. Las activaciones debían ocurrir en sótanos, estructuras sin ventanas. La espera era necesaria. Aún no podían revelar sus mejores armas. Pero Marco 14 peleó con todo su entrenamiento. Y aún así, no fue suficiente. Los grises lo acorralaron, neutralizaron sus armas, y en cuestión de minutos, se perdió. Marco, observando desde el centro de mando subterráneo, sintió la desconexión. Supo que una versión de sí mismo había muerto. Fue una lección brutal, un recordatorio de que ni siquiera con 20 clones, ni siquiera con tácticas avanzadas, nada en la guerra estaba garantizado. Pero si los clones estaban destinados a morir, morirían con propósito. Y Marco aprovecharía cada fragmento de conocimiento que adquirieran para atacar más fuerte, para atacar con más inteligencia, para hacer que los grises comprendieran. La Tierra no era un planeta que pudieran conquistar. La Tierra era el principio de su fin. Cada versión de Marco había sido dispersada por el planeta, liderando batallas cruciales, saboteando operaciones enemigas, reforzando ciudades en peligro, preparándose para el momento en que la humanidad lanzaría su golpe final. Cada clon sabía lo que estaba en juego. Cada clon estaba listo para luchar hasta que no quedara nada de su enemigo. Y el verdadero Marco, enterrado bajo la superficie, viendo la guerra desarrollarse, sabía la verdad. Los grises ya no solo luchaban contra humanos, estaban luchando contra él. Lo que antes era una lucha entre fuerzas invasoras y defensores, ahora era inimaginable, antinatural, un horror viviente que desafiaba toda comprensión de la guerra. Era una lucha por la existencia misma, adaptándose a lo imposible. Cada segundo, la resistencia ajustaba tácticas, modificaba armas en pleno combate, reformulaba estrategias en tiempo real. Los soldados tenían que pensar más allá de la guerra convencional, más allá de todo lo que la milicia terrestre había preparado antes. Algunas batallas eran rápidas y brutales, victorias precisas, trampas ingeniosas, la pura creatividad de quienes se negaban a morir. Otras eran lentas, agotadoras, peleas extensas, rompiendo la voluntad humana, llevando soldados más allá de su límite emocional y físico. Pelotones enteros enfrentaban monstruos resistentes a armas tradicionales, forzados a cortar, destrozar, quemar, lo que fuera necesario para eliminar a un enemigo que se negaba a morir. Búnkeres enteros se convertían en cementerios, y cada campo de batalla dejaba de parecer una zona de guerra para convertirse en el sitio de un evento de extinción ocurriendo en tiempo real. Los grises esperaban que la humanidad colapsara, que cediera bajo el peso de estos horrores, que flaqueara y aceptara su destino inevitable. Pero eso no estaba sucediendo. Porque la resistencia no solo estaba sobreviviendo, estaba peleando más fuerte que cualquier especie jamás vista. Mientras la guerra rugía, mientras el cielo se oscurecía con refuerzos enemigos, mientras el mismo suelo parecía volverse contra ellos, la humanidad dejó una sola cosa en claro. Ellos no iban a irse a ninguna parte. Y si los grises pensaban que este planeta era suyo para reclamar, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Porque la Tierra no estaba lista para morir. No todavía. No jamás. La masacre del desfiladero de acero. Ubicación: túneles de defensa subterráneos bajo Buenos Aires, Argentina. Líder del equipo: Rafaela Montes. Es instructora de combate de fuerzas especiales, ahora al mando de una unidad de reconocimiento de túneles de alto riesgo. Amenaza alienígena: los cazadores de Eco, una especie nacida en la oscuridad,
criaturas sin ojos, que navegan mediante el sonido, sus cuerpos esqueléticos retorciéndose por espacios estrechos, sus chillidos paralizando a su presa con terror antes de atacar. Rafaela ajustó su visor de visión nocturna, aferrando su rifle, mientras lideraba a su unidad por los túneles subterráneos reforzados. Ubicación: un sector de ciudad inundado en Tailandia. Líder del equipo: Tanom Storm Girapat, un supervivencialista convertido en explorador de la resistencia, responsable de cartografiar territorios sumergidos. Amenaza alienígena: la garganta de los olvidados, una pesadilla acuática masiva, su cuerpo oculto bajo el agua, solo visibles sus docenas de lenguas alargadas y retorcidas, agitándose en la superficie, arrastrando a su presa a las profundidades, donde jamás se le volvería a ver. Tanom se equilibró en el borde de un edificio colapsado, su rifle flotando sobre las calles inundadas, buscando movimiento bajo el agua. Había visto demasiados soldados desaparecer, arrastrados sin previo aviso, sus gritos cortándose en segundos. No dejaría que su equipo sufriera el mismo destino. La garganta no atacó de inmediato. Esperó. Sintió las emociones, la vacilación, el miedo. Sus lenguas se deslizaron, agitándose bajo la superficie, jugando con su presa antes de lanzar su ataque. Y entonces se abalanzó. Un soldado fue arrancado de su posición, jalado al agua con una fuerza aterradora, sus manos flotando, buscando un agarre en la nada. Tanom actuó sin pensar, se lanzó directo al agua, agarró al soldado antes de que se hundiera demasiado. Pero una de las lenguas de la criatura se enrolló alrededor de su brazo, tiró con fuerza, arrastrándolo hacia el fondo. El agua oscureció, la superficie demasiado lejos. Tanom tenía segundos antes de que la garganta lo reclamara completamente. Con un movimiento rápido, desabrochó su cinturón, agarró la granada de carga térmica atada a su pierna, activó su función de distorsión de firma de calor y la estampó contra la lengua de la criatura. Una onda de choque recorrió el agua, obligando a la garganta a una retirada violenta, sus lenguas agitando el agua, su agarre debilitándose justo lo suficiente para que Tanom se liberara. Emergió, jadeando por inteligencia artificial, arrastró al soldado herido sobre un naufragio flotante, escaneando cualquier señal de que la garganta regresaría. Por ahora, había desaparecido. Pero volvería. Y la próxima vez, Tanom estaría listo. Por todo el planeta, cada soldado, cada combatiente, cada sobreviviente, enfrentaba horrores que jamás debieron existir. Criaturas creadas para el exterminio, criadas para la masacre, diseñadas para borrar a la humanidad de la historia. Pero los humanos tenían algo que ninguna otra especie había demostrado antes: una voluntad inquebrantable, una negativa absoluta a morir. Y a medida que la guerra continuaba, la Tierra seguía demostrando que no era solo un planeta más por conquistar. Era una fuerza con la que había que contar, y los grises iban a aprender, por las malas, lo que significaba enfrentar a la humanidad. Porque esta guerra estaba lejos de terminar. La comandante Odette, en Siria, había visto demasiadas guerras, sobrevivido a demasiados frentes colapsados, superado tiroteos que deberían haberla dejado muerta hace años. Pero esto no era una guerra, era una carnicería. Había pasado horas reforzando corredores, defensas de búnker, rutas de retirada, todo lo necesario para mantener vivos a sus soldados. Y aún así, nada de eso importaba ahora. Porque algo se había infiltrado, algo pequeño, imposiblemente rápido, moviendo entre las grietas de la infraestructura del búnker, indetectable para los sensores, desapareciendo antes de que alguien pudiera reaccionar. Las luces parpadearon, y entonces comenzó la matanza. Las comunicaciones de Odette se encendieron con gritos, voces cortadas a mitad de palabra, reemplazadas solo por el sonido húmedo y gutural
de cuerpos despedazados en la oscuridad, gargantas rasgadas, soldados arrastrados a los conductos de ventilación, sus dedos arañando el acero, sus últimos momentos consumidos en una lucha desesperada por una escapatoria que nunca encontrarían. Su equipo caía demasiado rápido. Esto no era un ataque, era una purga. Y entonces, lo vio. Por un instante fugaz. No parecía una criatura, más bien un fragmento roto de la realidad, un ente que se retorcía y desaparecía, deslizándose entre dimensiones, parpadeando fuera de la vista, antes de poder comprenderlo completamente. No tenía ojos, ni extremidades definidas, solo fluidez pura y aterradora, una fuerza que surgía del vacío, dejando solo muerte a su paso. Y ahora, venía por ella. No titubeó, no parpadeó, no permitió que el terror se hundiera en sus huesos. En cambio, se agachó, tomó el detonador de frecuencia modulada de su cinturón y lo estampó contra el suelo. Una onda de choque se propagó, un campo de distorsión física, y de pronto, la criatura perdió su capacidad de parpadear entre dimensiones. Se materializó completamente, por primera vez, completamente expuesta, su forma retorcida, sólida y vulnerable. Y Odette descargó cada última bala que tenía, hasta que la cosa dejó de moverse por completo. Su equipo se había ido, pero ella seguía en pie. Y ahora tenía pruebas. La resistencia terrestre no solo podía enfrentar monstruos, podía matarlos. Por todo el planeta, la resistencia humana peleó como nunca, adaptándose en tiempo real, ajustando tácticas tan rápido como el campo de batalla lo exigía. Francotiradores reajustaron sus miras, cambiando a visión térmica para rastrear criaturas ocultas en la oscuridad. Droides de batalla recalibraron sus algoritmos, identificando puntos biológicos vulnerables en lugar de fallas mecánicas. Equipos de choque liberaron químicos disuasivos, inundando sectores con gas neurotóxico, obligando a las criaturas a salir de sus escondites. El fuego se convirtió en un arma. Trincheras iluminadas con lanzallamas, incinerando criaturas menores antes de que pudieran multiplicarse e infestar los búnkeres. Pero lo más importante, la humanidad se negó a quebrarse. Esto no era una civilización que colapsaría en sus últimas horas. Esto no era otro mundo conquistado, esperando su fin. Esto era la Tierra. Y la Tierra estaba a punto de reescribir la historia. Marco nunca había sido alguien que se quedara quieto mientras el mundo se desmoronaba. Durante años, había liderado la resistencia desde el frente, llevándose al límite, entrenando hasta que sus músculos ardieran, su mente extendida hasta el borde de la fatiga. Y ahora, tenía que esperar. Las órdenes de los plateados eran absolutas. Su forma física debía permanecer segura en el centro de mando, oculta del campo de batalla, hasta que el núcleo de la Armada Gris entrara en rango de teletransportación. Entonces, y solo entonces, desataría todo lo que había preparado. Cada objetivo de sabotaje, cada ataque simulado, cada golpe coordinado ensayado 1000 veces en las cámaras de guerra. Cuando Marco se moviera, sería para matar. Era la mejor arma secreta de la humanidad, y su actuación se esperaba que fuera legendaria. Pero hasta que ese momento llegara, tenía que confiar en que la humanidad sostendría la línea. Y eso era más difícil que cualquier otra cosa que hubiera hecho.